Este jueves, la organización Human Rights Watch denunció en su más reciente informe global que líderes mundiales no adoptaron posturas firmes para proteger los derechos humanos en el mundo, llevando a que se intensifiquen las crisis globales de derechos. La organización analizó a más de 100 países, abordó el conflicto armado entre el gobierno israelí y Hamás, la invasión rusa en Ucrania, los efectos del clima extremo, pero también habló de nuestro continente, habló de Guatemala, de El Salvador, de México, entre otros. Juan Papier, su director para las Américas del organismo, describió la situación. Gabriela, lo que estamos viendo en el mundo, lo que vimos en 2023, son crisis de derechos humanos como la que estamos experimentando en el Medio Oriente, como la que existe en Ucrania, y también otras menos conocidas como la de Sudán o en nuestra región la de Haití. Y lamentablemente, ante estas crisis muchos gobiernos son tibios o aplican un doble rasero, responden con todas sus herramientas frente a los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania, pero son mucho más tibios, mucho más lentos para condenar violaciones gravísimas de derechos humanos cometidas por Israel o situaciones de violencia generalizadas como hay hoy en Sudán o en otros países del mundo. Ese doble rasero, esa tibieza, esa falta de respuesta es hoy uno de los grandes desafíos, una de las grandes amenazas al sistema de derechos humanos en el mundo entero. Y mirando a nuestra región, antes de hablar de toda la región, evidentemente que los últimos acontecimientos en el Ecuador me llevan a preguntarte primero justamente lo que ha sucedido en las últimas horas con el presidente Noboa, declarando conflicto armado interno en el país, la salida de las Fuerzas Armadas, etcétera. Mira, estuve en Ecuador hace poco y salí aterrado por los niveles de violencia que hay en el país. Se han triplicado las tasas de homicidio. Lo que están haciendo estas bandas criminales es realmente aberrante y merece una respuesta firme, una política de seguridad efectiva y siempre respetuosa de los derechos humanos. Pero declarar un conflicto armado interno no es algo que se pueda hacer de manera improvisada. Es algo que tiene que ser hecho de forma técnica, basada en los hechos y el derecho internacional. Y lamentablemente, el presidente Noboa no ha presentado argumentos convincentes para tomar esta determinación, que pone en peligro a los ecuatorianos porque facilita el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad. Estamos muy preocupados por las gravísimas violaciones y abusos que cometen las pandillas, pero también por los riesgos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Los expertos a los que yo he consultado dicen, estamos también amparándonos en la ley, la ley internacional, la legislación internacional. ¿Qué en su entender, Juan, deberían estar articulando también las autoridades? ¿Grupos específicos de observación del desempeño y del actuar de las Fuerzas Armadas, de la policía? ¿Qué exactamente? Mira, para empezar, yo no veo en ese decreto, lo he leído con mucha atención, no veo un análisis serio del derecho internacional. Es un tema que conozco bien y ahí no están recogidos los criterios del derecho internacional, no están explicadas debidamente las decisiones que está tomando el presidente Noboa. Creo que en materia de derecho internacional, tristemente, se está improvisando mucho en el Ecuador. Pero además, si uno toma este tipo de determinaciones, lo que tiene que hacer es fortalecer los mecanismos de control para impedir que haya abuso, para impedir que los policías o miembros del ejército se aprovechen de esta situación para abusar de la población civil. Y por el contrario, lo que estamos viendo es que la Asamblea ha prometido indultos y amnistías cuando sea necesario en el Ecuador. Creo que eso es gravísimo porque le están dando un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad ecuatorianas para cometer todo tipo de atropellos. Ahora estamos también a días de un cambio de mando importante y con muchos obstáculos en Guatemala. Ustedes abordan en el informe la situación particular de ese país. Lo que estamos viendo en Guatemala es un intento de golpe de Estado y continúa hasta hoy en día. Se acaban de liberar órdenes de captura contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y también están intentando ir contra la vicepresidenta. Creo que aquí la comunidad internacional tiene que estar muy atenta. El cambio de gobierno, la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo todavía pende de un hilo y es importante que los Estados Unidos, la Unión Europea y los gobiernos de América Latina trabajen conjuntamente para frenar este golpe de Estado que lidera el Ministerio Público guatemalteco, que quiere llevarse por delante la democracia guatemalteca con tal de poder consolidar una cleptocracia donde cualquiera pueda robarse el erario público con total impunidad. Eso es lo que pasa tristemente hoy en Guatemala. Por supuesto que uno de los temas polémicos tiene que ver con El Salvador, con la intención de un presidente de nuevamente extender su mandato. Ustedes abordan el tema del Ecuador. Del Salvador. ¿Qué destacas del caso salvadoreño? Y por supuesto hablaron de casos específicos como el de México, el de Brasil, entre otros. Mira, del caso salvadoreño hay tres hechos que son, creo que,
difíciles de cuestionar. En primer lugar, que se han reducido las tasas de violencia, de inseguridad en El Salvador. Eso es cierto y es una buena noticia. En segundo lugar, que el presidente Nayib Bukele se ha llevado por delante las instituciones democráticas y que sus fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, malos tratos, muertes en prisión, incluso detenciones de menores de edad. Hemos documentado casos de niños de 13 años que han sido detenidos y acusados de ser pandilleros en procesos completamente abusivos. Y en tercer lugar, lo que ocurre en El Salvador es que tristemente la popularidad de Bukele, la popularidad de estas medidas sigue siendo muy alta y eso pone en crisis la respuesta necesaria para proteger los derechos humanos de estas víctimas que hoy que están sufriendo todo tipo de abusos en el país. Esas son las tres cosas que están ocurriendo hoy en El Salvador, con un presidente que se ha saltado la prohibición constitucional de la reelección inmediata y que va a buscar una reelección ahora en el mes de febrero. Y terminando de hacer todo este comentario, no faltará quien en redes sociales critique porque dirá, estamos contentos con lo que ha sucedido en nuestro país. Ahora, de México y de Brasil, evidentemente ustedes en el informe hablan de claroscuros en toda la región, ¿no? Cosas que han sido positivas, pero los desafíos son importantes. Y hablan del presidente de México muy puntualmente y su actuar. Mira, lo que ocurre en México, creo que lo más grave es la militarización, no diría de la respuesta de seguridad, la militarización del gobierno. Porque lejos de ser una política para proteger a la ciudadanía frente a la brutalidad de los carteles que operan en México, esta es una política que permite que las fuerzas militares vayan cooptando las instituciones de gobierno, vayan carcomiendo la democracia por dentro, vayan generando mayor opacidad y se les permite, bajo el gobierno de López Obrador, impedir la rendición de cuentas, impedir la justicia por casos gravísimos de violaciones de derechos humanos, como fue el caso de Ayotzinapa, de la desaparición de los normalistas. Creo que la militarización de la vida pública en México es hoy una de las grandes amenazas a los derechos humanos en ese país. Pues el informe está disponible en la página de Human Rights Watch para quien lo quiera consultar. De momento te agradezco, Juan, la oportunidad de ampliar detalles de lo que contiene.